ingresa en YouTube, se pone Derechos Humanos Laborales, Derecho Internacional de Trabajo, y ahí va a aparecer en unos días cuando lo editemos bien, ¿sí? Quería expresar esto para aquellos que no tienen tiempo de hacer la actividad o que no han podido asistir y tengan interés luego de ver esta clase abierta internacional. Por entrar mi compañera en sala, a ver si está ahí Tati. ¿Aparece Tati? Sí, claro. Sí, un segundo, vamos a comenzar a grabar. Bueno. Bueno, ¿iniciamos? Sí. Bueno, buenas tardes a todos los presentes, a todas las presentes. Es una tarde de especial emoción, esta para todos, para quienes integramos la Cátedra de Derechos Humanos Laborales, dirigida por César Arese. Esta tarde es una tarde de diversas cuestiones trascendentales, muy importantes. Por un lado, vamos a hacer la presentación oficial del libro Desafíos de los Derechos Humanos Laborales, de una colección que se llama Pensar en los Derechos Humanos Laborales. Y hoy, hace un rato, cuando hablábamos con Noé y pensábamos en cómo iba a ser esta jornada, en cómo íbamos a organizar esta jornada, hablábamos los dos de lo que nos representa esta presentación de este libro. Y estos desafíos actuales en derechos humanos laborales nos traen a pensar o a repensar un poco en qué situación estamos con el derecho laboral en relación a los derechos humanos y qué representa esta obra. Y esta obra, sin ninguna duda, en lo personal creo que representa la generosidad. La generosidad de un maestro como César Arese, que lleva su cátedra a este libro trascendental para pensar en clave de derechos humanos, el derecho del trabajo. Bueno, y en este derecho del trabajo que a veces da la sensación, como dice Humberto Romagnoli, que ha resistido demasiado, nos encuentra nuevamente para debatirlo, para tratarlo, para reflexionarlo. En una tarde, además, por más emocionante, porque además vamos a dedicar una sección de esta tarde, de esta jornada emocionante, a grande del derecho del trabajo, como ya va a manifestar Noé. Bueno, Noé, no sé si quieres hablar un poco más del libro, de dónde encontrarlo, de... Sí, bueno, gracias, los saludo a todos, bienvenidas a esta clase tan especial para nosotros, y decirles que el libro ya se encuentra disponible en Editorial Bruja y también se encuentra disponible en formato digital, que les voy a dejar a continuación el link para quien quiera acceder, y también decirles que estamos preparando la presentación formal y que van a ser todos invitados. No sé si recién pudieron ver que compartí el libro, si lo pudieron ver. Bueno, así que... Bueno, así que eso sería todo. Y te cedo la palabra a Tati, damos comienzo, bienvenidos a todos. Y... Bueno, entonces ahora sí damos formalmente la bienvenida a esta jornada. Me toca presentar a César, que César va a ser quien abra esta jornada. César, además de tantas otras cosas, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales y postdoctorado por la Universidad Nacional de Córdoba, profesor titular de Derecho del Trabajo de la Universidad Nacional de Córdoba y Siglo XXI, especialista y director, profesor de la materia de Derechos Humanos Laborales, colaborador externo de la Organización Internacional del Trabajo y profesor del Centro de Formación Internacional de la Organización Internacional del Trabajo, Italia, director del Seminario Internacional de Derecho Colectivo de la Fundación Universitas, ex juez de Cámara, ex presidente de la Asociación de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, autor y coautor de una veintena de libros y más de 200 artículos de doctrina. Entre los más destacados está obviamente el libro de Derechos Humanos Laborales, traducido al portugués en 2020, y
derechos de los conflictos colectivos, segunda edición 2020, Código Civil y Derecho del Trabajo, Derecho a la Negociación Colectiva, todos de Editorial Rubinstein Pulsón y entre tantos otros. César, adelante, estamos por escuchar. Bueno, buenos días o buenas tardes según se encuentren en este mundo actual. Me toca acompañar en las exposiciones al profesor Humberto Villasmil, pero en realidad me siento un simple tenonero, ¿no? Como los recitales de rock, ustedes saben que hay un número principal, un artista principal conocido en todo el mundo, y hay quienes acompañamos bajando y subiendo telones como para hacer lo que llamamos una especie de previa, ¿no? Para acomodarnos nuestras butacas y poder esperar al maestro Humberto Villasmil. Y bueno, lo que ideamos entonces es, en tanto él, Humberto, se va a referir a los derechos humanos laborales en el contexto de la Organización Internacional de Trabajo, nos pareció atinado acercar una visión de derechos humanos laborales desde el sistema interamericano de derechos humanos. Y nada más apropiado de abordar estos dos temas en el último día de Humberto como funcionario, como experto de la Organización Internacional del Trabajo. Tratamos de que este sea un día feliz para él y feliz para todos, y la iniciación de una nueva etapa. De esto nos vamos a ocupar luego de su exposición. Decíamos derechos humanos laborales y sistema interamericano de derechos humanos. ¿Cuál podríamos decir que es la morfología de este sistema? Este sistema interamericano de derechos humanos surgió junto con, obviamente, la Organización de Estados Americanos, pero no de forma inmediata, porque la Organización de Estados Americanos, o el sistema interamericano, en definitiva, de Estados, concretó, podríamos decir, desde nuestro punto de vista del derecho del trabajo, una matriz social allá con lo que podríamos llamar un verdadero código americano de derecho del trabajo, que fue la Carta Americana de Garantías Sociales de 1948. Un verdadero código sería, por supuesto, farragoso ahora narrar lo que se inserta en esa carta de 1948, pero claramente eso es un código americano en un momento en que podríamos decir fundacional del sistema americano, ¿no? de la Organización de Estados Americanos, la Carta Americana de Garantías Sociales, pero también la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre incluye sus artículos 14 y 15, ya materia social, materia laboral del mismo año, y la Carta de la Organización de Estados Americanos, su artículo 45, contiene prácticamente en paralelo los mismos derechos que aparecen en la Declaración Universal de Derechos del Hombre en los artículos 23 y 24. Con lo que podríamos decir que en el ámbito americano hay una fundación ligada, por supuesto, al derecho social, pero particularmente al derecho del trabajo. Ahora bien, en la fundación del sistema americano, como todos ustedes conocen, tiene también un contexto histórico diverso, distinto al que podríamos registrar en la Organización Internacional del Trabajo, con el Pacto de Versalles y el Holocausto de la Primera Guerra Mundial que le dio nacimiento, por una parte, o el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas, que, como todos ustedes conocen, se funda en el holocausto de la Segunda Guerra Mundial, como respuesta a la Segunda Guerra Mundial. Y ahí es donde en 1948 se lanza esta Declaración Universal de Derechos del Hombre, fundadora del sistema mundial de derechos humanos, y que por supuesto tiene en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales su base esencial. Pero en el ámbito americano, en 1948,
48. No podríamos decir que era un escenario de guerra, porque felizmente América estuvo libre de guerras mundiales. Ahora, hay otro episodio histórico que condiciona, a mi modo de ver, la expansión de esta matriz laboral, podríamos decir, social laboral del sistema americano, y es que nuestro continente vivió en esta época y por un largo periodo una noche institucional que se configuró con la existencia de dictaduras militares a lo largo y a lo ancho, al menos del subcontinente latinoamericano. Es un dato que, por supuesto, hay un ingreso. Un episodio que por supuesto condicionó no solo la vida institucional democrática, sino también el surgimiento y desarrollo de los derechos sociales, claramente. Y eso explica también es una interpretación libre, de que desde esa matriz social original de 1947-48 se tuviera que esperar a la declaración, a la Convención Americana de Derechos Humanos de 1968, que está en vigencia en 1978, para retornar de algún modo sobre los derechos sociales, pero de una manera débil. ¿Por qué? Porque el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos no realiza un despliegue de los derechos sociales y en particular laborales, sino se remite simplemente a la Carta de la OEA, cuyo artículo 45, reiteramos, tenía lo básico, lo elemental de los derechos de carácter laboral específicos. Y fíjense ustedes, recién podríamos decir que se salda la cuestión en 1999 con la puesta en vigencia del protocolo de San Salvador, el protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia precisamente de derechos económicos, sociales y culturales. Fíjense el lapso, y este lapso tiene su correspondencia histórica con la existencia de dictaduras militares. Es decir, precisamente a fines, comienzo de este siglo, que las dictaduras militares comienzan a no tener tanta presencia institucional y parecería que el subcontinente se plegó a una vida y una convivencia democrática. ¿Y por qué? Porque además, porque la convivencia y la vida democrática son garantes de los derechos humanos, y en particular de los derechos humanos laborales. Y otro dato interesante es que el sistema interamericano de derechos humanos está conformado por 23 países, si no me falla la memoria, todos latinoamericanos, salvo alguna excepción, y no lo integran Estados Unidos y Canadá. Podríamos decir que el sistema interamericano de derechos humanos es un sistema latinoamericano de derechos humanos, ¿no? de comillas, por supuesto. Este es otro dato con el que queríamos cerrar de un modo la presentación, de un modo crítica, si se quiere, en el sentido de análisis del sistema interamericano de derechos humanos. Pues bien, existe un despliegue, por demás interesante, complejo y por supuesto vasto, de desarrollo de derechos de trabajo dentro del sistema americano, y en lo que a nosotros nos compete, le hemos atribuido a este sistema el rol de etiquetar y definir a los derechos humanos laborales. Y esto lo hemos encontrado, está encontrable en la opinión consultiva número 18 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados de 2003, donde allí se indica que los trabajadores indocumentados son portadores de derechos humanos laborales, lo dice textualmente, en tanto son, por no poseer la condición legal de trabajadores reconocidos, no pierden por esto sus derechos humanos, no pierden sus derechos humanos laborales, es decir, son portadores en esta condición de los derechos humanos laborales. Y yo le atribuyo a esta opinión consultiva al menos haber dado nombre a lo que tratamos de expresar con
con una materia que tiene que ver con que los trabajadores son portadores de derechos específicos o particulares por su condición de tales, reconocidos en normas que acabamos ya de mencionar, y otras más, pero además también son portadores de derechos civiles, políticos, que son, ejercen en el ámbito de la relación de trabajo, dependiente o autónoma, también derechos que les son propios por su sola condición humana, con independencia de condiciones jurídicas como la de migración, la de sexo, religión, raza, etc. Derechos humanos laborales, tanto específicos como reconocidos a todas las personas por su sola condición de pertenecer a la humanidad. Bien, a partir de allí queríamos definir o queríamos enunciar lo que entendemos lo más relevante en materia no normativa, porque de algún modo lo mencionamos y tal vez tendríamos que expandir esa visión hacia otros instrumentos del ámbito americano. El último de ellos, por ejemplo, la Convención Americana de Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, que ha tenido impacto en el ámbito laboral y que ya ha sido receptado por la Corte Suprema de Argentina en un fallo de carácter previsional y que actualmente se está utilizando, al menos en esta área, por ejemplo, un instrumento de carácter general, pero que tiene incidencia en el ámbito laboral, como decíamos, derechos humanos laborales, o si quiere, en este caso, derechos humanos sociales. Ahora bien, lo que la Organización Internacional del Trabajo ha definido como principios y derechos fundamentales en su declaración de 1998 aparecen claramente reflejados en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ámbito al que queremos reducir este análisis para hacerlo más accesible. Y allí, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nosotros podríamos hacer también una clasificación, tal vez arbitraria, etapas, materia específica de derecho del trabajo. Una que fue confirmando estos derechos básicos elementales reconocidos por OIT como principios y derechos fundamentales, y otra que ha tenido un avance ya, diría, mucho mayor a partir de Lagos del Campo y la reafirmación y la profundización en materia de derecho de trabajo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la primera etapa, ¿qué encontramos? Para hacer referencias, no es un análisis exhaustivo. El derecho a la salud y seguridad en el trabajo, lo que es también traducible el derecho a la vida, a la integridad psicofísica, que a propósito, en este preciso instante, en estos precisos momentos, la Conferencia Internacional de Trabajo está elevando a principio y derecho fundamental de la Organización Internacional de Trabajo, modificando aquella declaración de 1998, digo, el derecho a condiciones de salud y de seguridad en el trabajo, que tiene correspondencia, reitero, con la vida, la integridad psicofísica, el más elemental de los derechos humanos. Sin este derecho no existen otros. Digo, en esta materia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha lanzado dos sentencias que son de real y suma importancia. Fábrica de Fuegos contra Brasil y Buzos Misquitos contra Honduras, ambos de los años 20 y 21. Dos casos, por supuesto, diríamos terribles, porque en el caso de Fábrica de Fuego se trató de la muerte de 62 personas, entre ellos muchos niños, ¿sí? Muchos niños, un accidente de trabajo tremendo, y Buzos Misquitos, donde se verificó el trabajo no solo en condiciones de siniestralidad tremenda de este contingente de trabajadores, sino además el trabajo de niños.
Y en el caso Spoltore del año 2020 contra Argentina, también se remarcó la necesidad de reconocer el derecho a la salud y a la seguridad en el trabajo y, por supuesto, su respuesta jurisdiccional. Primer punto. Segundo punto, el trabajo infantil. Igualmente aparece en fábrica de fuegos y aparece también en buzos mixtos. Tercera orden de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Trabajo forzoso en Hacienda Brasil Verde contra Brasil, ya de hace algunos años, del año 2011, donde se condenó el trabajo forzoso, o lo que podríamos llamar el trabajo esclavo o la nueva esclavitud moderna. Aunque en este caso se trató de un caso, diríamos, clásico de trabajo forzoso. Cuarto, la libertad de asociación y su traducción en el ámbito laboral, la libertad sindical, o sea, de fundar sindicatos. En esta materia, la Corte Interamericana tiene un largo desarrollo. Podríamos situar Baena contra Panamá del año 2001 como la primera mención en este sentido, pero luego ha tenido reiteraciones en la jurisprudencia americana. Y para concluir esta primera parte, derechos colectivos laborales, por supuesto, en general, libertad de asociación, negociación colectiva y derecho de huelga, que han tenido en la opinión consultiva número 27 del año pasado un despliegue, digamos, de diversidad de materias en las que siempre de tono progresivo e integrando el sistema americano con el sistema de Naciones Unidas, con el sistema de la Organización Internacional del Trabajo, han significado en el ámbito americano una consolidación de los derechos laborales, principios y derechos fundamentales básicos. Yo rescato, por ejemplo, en esta opinión consultiva, su condición progresiva en reconocer la necesidad de la sindicalización de fuerzas de seguridad, la amplitud con que pondera el derecho de huelga, en el sentido de que es un derecho subjetivo de los trabajadores y también un derecho de las asociaciones sindicales, la bicefalidad del derecho de huelga, el reproche a la legislación que revisa, que desconoce la autonomía colectiva en materia de negociación colectiva, y finalmente el rol que le ha otorgado a las mujeres y a la diversidad o la elección sexual en el ámbito de la actividad sindical, sin descuidar otros temas como el desarrollo tecnológico, etc. Decía que principios y derechos fundamentales en el ámbito del trabajo, pero a partir de Lago del Campo, y aquí hago esa clasificación, digamos así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reanalizado el famoso artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, dándole una dimensión, a mi modo de ver, potencial. Y en Lago del Campo, contra Perú, no solo se reconocen otros derechos como la libertad de asociación, negociación colectiva, etcétera, sino además se reconoce a texto expreso el derecho humano a la estabilidad en el empleo, como un atributo del derecho al trabajo. Y esto significa, en el ámbito americano, una nueva lectura del protocolo de San Salvador, una nueva configuración de las relaciones del trabajo. Allí se toma también en consideración el convenio 158 de OIT sobre terminación de la relación laboral. Y además, esta sentencia, junto con trabajadores de Petroperú y también San Miguel Sosa contra Venezuela, en este caso del año 2018, destacaron la libertad de expresión en el ámbito de las relaciones de trabajo, es decir, un derecho civil y político expresado en el ámbito del trabajo y que tiene protección del sistema interamericano. Otro de las, el primer punto. Segundo punto, la tutela judicial efectiva ha tenido
dentro del ámbito americano, sobre la base de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, un instrumento, una herramienta fundamental para resolver casos laborales. Una larga trayectoria en este sentido de la Corte Suprema, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque se ha ordenado reinstalación, reparaciones en caso de despidos sobre la base de la violación de los derechos relativos a tutela judicial. Por supuesto que no voy a hacer el desarrollo, que es muy largo, hay más de 10, 20 sentencias que han tomado este instrumento para resolver casos laborales, pero en el caso, en los casos Prekel y Perrone contra Argentina del año 2019, y en el caso Spoltore también con Argentina, contra Argentina del año 2020, además se condenó la mora en los procesos judiciales, es decir, la excesiva demora. Y esto, que para algunos países no tiene importancia, en mi país al menos tiene una gran relevancia, porque padecemos sistemas judiciales que tienen una excesiva demora, lo cual conspira claramente contra la preservación de los derechos laborales. Tercer punto, la remuneración ligada al derecho de propiedad. El derecho de propiedad es un derecho humano también general, pero en el ámbito de las relaciones de trabajo, la propiedad se traduce en la preservación de la remuneración. Bien, dos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también recientes, Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria contra Perú, y también del año 2019, y también contra Perú, Federación de Trabajadores Marítimos y Portuarios, donde se condenó al Estado peruano a pagar remuneraciones sobre la base y acogiendo demandas masivas, ¿no?, de diferencias de deberes, vale decir, convirtiéndose prácticamente en una instancia superior en el ámbito americano en materia de remuneración. Lo más reciente también en materia ya de género y diversidad, la opinión consultiva número 24 relativa a la identidad de género e igualdad, donde se refiere el ámbito del trabajo también. Y para concluir esta parte, orientación sexual y derecho del trabajo y preservación de la identidad, de la posibilidad de trabajo en empresas en las cuales la tendencia, la opinión ideológica tiene relevancia. Este caso es muy reciente, Pavés contra Chile, en el que se resolvió reportar al Estado chileno por el apartamiento de una profesora de religión en un colegio estatal por su orientación sexual. Esto creo que llama la atención cómo se relacionan derechos humanos esenciales y derechos laborales en el campo para resolver un caso contra. Bien, voy concluyendo. Después de este recorrido, tanto por supuesto atropellado y apresurado, sobre algunos de los puntos más relevantes de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre la base de la matriz, decíamos, laboral social del sistema interamericano, para concluir en algunos puntos que pueden ser más discutibles que conclusivos. Primero, esta matriz, esta conformación social laboral del sistema interamericano de derechos humanos, a partir de aquella Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, tuvo una especie de paréntesis hasta el protocolo adicional a la Comisión Americana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales de 1998, pero a partir de allí, los años 2000, con los cambios operados en los sistemas institucionales de Latinoamérica, dejando atrás las dictaduras militares, es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos profundizó su incursión en la resolución de casos laborales
y tenemos hoy por hoy dentro de esta Corte, y como impacto en el ámbito americano, por lo menos 10 o 15, alrededor de 10 temas esenciales, tanto de derechos más esenciales en materia de derecho de trabajo, como son las materias de seguridad, de salud, vida, de trabajo infantil o condena al trabajo infantil, trabajo forzoso, libertad de asociación o libertad de los derechos colectivos, por una parte, y luego avanzando en estabilidad, libertad de expresión, tutela judicial efectiva, propiedad, remuneración, orientación sexual, entre otros temas del sistema interamericano. Segundo punto, esto indica que hay un tono expansivo en el ámbito americano y de profundización en materia de derecho del trabajo desde los derechos humanos del sistema interamericano de derechos humanos. Existe, en tercer lugar, podríamos decir, una vinculación e interrelación, que es, por supuesto, una de las características del derecho internacional de derechos humanos, entre el sistema americano y el sistema mundial de Naciones Unidas y, en particular, de la Organización Internacional del Trabajo. Es más, si en la Organización Internacional del Trabajo, en mi modesto criterio, aún se discute la fundamentalidad del derecho de huelga, en el sistema americano esto ya no ofrece ningún tipo de objeción. Se considera un derecho humano fundamental, un derecho humano laboral sin discusión. Hoy por hoy, en la conferencia de la OIT, también se sigue discutiendo la condición de derecho fundamental de la huelga, por ejemplo. Y finalmente, concluyo, ¿para qué sirve todo esto en nuestros sistemas? Muchas veces cuando conocemos casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ámbito del trabajo, se dice, bueno, sí, es una sentencia que se viene a dictar sobre casos que ya han ocurrido hace 10, 15 años. Es cierto, el sistema americano, en la medida que los casos se deben plantear primero a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y luego a través de la comisión, dije, ¿no? De la comisión y luego de la Corte, lleva mucho tiempo. Pero la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos significa una doctrina obligatoria, recuerdan el control de convencionalidad, especialmente para las Cortes Supremas de nuestros países. Especialmente para las Cortes Supremas de nuestro país. Por supuesto, para todos los tribunales, ¿no? Control convencional, de convencionalidad lo debe hacer hasta el más modesto juez de nuestra región, y también en doctrina de la Corte debe ser respetado por cualquier otro operador del derecho, inclusive en el ámbito administrativo. Bueno, pero, digamos, ¿para qué sirve esta doctrina? Esta doctrina es de cumplimiento obligatorio para los 23 países que integran el sistema interamericano, y en esta materia, claramente, dota a los operadores del derecho de instrumentos jurídicos de aplicación obligatoria en sus argumentaciones de demanda, en la resolución de sentencias, en un sentido claramente progresista. Nosotros, no quiero particularizar el caso de Argentina, ni ser autorreferente, pero hemos notado, los operadores del derecho, los laboralistas, están notando contradicciones entre la doctrina de la Corte Suprema de Argentina de esta etapa y la doctrina del Sistema Interamericano de Derechos Humanos expresada a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Por ejemplo. Y esto es un debate que entendemos que resulta útil al crecimiento del derecho de trabajo. Bien, con estas síntesis de lo que podríamos significar algunos tópicos, ¿no? Por supuesto, votar derechos humanos laborales y sistema interamericano de derechos humanos, quiero dejar la palabra a nuestro invitado de honor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Aretse, por su excelente exposición, como nos tiene acostumbrados. Y antes de darle la palabra a nuestro homenajeado en el día de hoy, quiero agradecer a todos los que nos están acompañando de distintas partes del mundo, como Brasil, Paraguay, Venezuela, Chile, España, Bolivia, Costa Rica, Perú, Panamá, México, Ecuador, Uruguay, y un especial saludo también de Uruguay, de Hugo Bareto,
Pablo Arellano de Chile, desde la OIT de Ginebra, Carlos de Buen de México y todos los que nos están acompañando de distintas partes de Argentina. Bueno, vamos a darle la palabra al doctor Humberto Villamil Prieto, quien tengo el honor de presentarlo en el día de hoy. Nos va a hablar de derechos humanos laborales desde el sistema normativo de la OIT, antecedente y evolución. Bueno, voy a presentarlo para quienes no lo conocen, pero creo que todos lo conocemos. Él es abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela, en 1980. Cursó estudios de posgrado en la Universidad Autónoma de México, 1981-1982, y en la Universidad Autónoma de Madrid, 1990-1993. Realizó el curso de especialización para expertos latinoamericanos en problemas de trabajo y relaciones laborales bajo el auspicio de la OIT, Centro Internacional de Formación de Turín, de la Universidad de Bologna y de la Universidad Castilla-La Mancha, año 2000. Es especialista principal de normas internacionales del trabajo y relaciones laborales en la oficina de OIT para los países del Cono Sur de América Latina, con sede en Santiago de Chile. Entre 2006 y 2016 se desempeñó como especialista principal en Derecho del Trabajo en la Unidad de Derecho Laboral y Reforma del Departamento de Gobernanza y Tripartismo en la sede de la OIT en Ginebra, Suiza, y entre 2001 y 2006 como especialista principal en legislación laboral, relaciones de trabajo y diálogo social de la Oficina de la OIT para Centroamérica, Panamá, la República Dominicana y Haití, con sede en San José, Costa Rica. Además, el doctor es integrante de la Cátedra Honorífica del Departamento de Derecho Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello y profesor invitado de varias universidades de América Latina, de España y de Italia. Asimismo, es integrante de consejos científicos o editoriales de varias revistas como Trabajo y Derecho de España y Cuadernos de Última Jurisprudencia Laboral, Pontificia Universidad Católica de Chile. El doctor es miembro en número de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y secretario general de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Además, es autor de libros y publicaciones en la materia de su especialidad. Doctor, le cedo la palabra. Desde ya, muchas gracias por estar hoy acá con nosotros. Muchas gracias, Noelia. El agradecido tengo que ser yo por todas las circunstancias que rodean. Primero, encontrar a tanta gente querida, pero además en un día tan significativo para cualquiera persona que tiene que pasar la página e imaginarse una vida distinta a partir de ahora, a partir de hoy, porque efectivamente es mi último día como funcionario de esta casa, a la que tuve la honra de servir por poco menos de 21 años. Pero que además esto haya sido en el marco de un evento de este tipo y de una tierra que todo el que me conozca sabe que es especialmente querida para mí, va a ser algo definitivamente inolvidable. Así que, de todo corazón, muchas gracias y espero tener salud y vida para que nos sigamos viendo y seguir hablando del nuevo derecho. Efectivamente, como decía el doctor Arese, está de nuevo en tensión. La pregunta es si alguna vez no lo estuvo. Esto es un derecho como ningún otro, ninguna disciplina jurídica, indudablemente. Parece que tuvo que pasarse la vida justificando su propia razón de ser. Por eso el profesor Palomé, que en una de esas frases suyas que quedaron para la historia, dijo hace mucho tiempo, con una premonitoria intuición, que al fin de cuentas la crisis es compañero de viaje histórico del derecho del trabajo. Pero es mucho más ahora, en lo que hay momentos muy particulares, en mi opinión, y ya voy a hablar ahora como un simple y modesto docente, ex funcionario de la OIT, sobre lo que yo percibo en el momento de lo que es el sistema normativo de la casa. Ahora está andando el minuteo. En primer lugar, debo justificar, como no puede ser otro modo,
las categorías. Será por aquello que justifica o me hace recordar el Evangelio de San Juan. Le dice, en el comienzo fue el verbo. Es menester acordarse sobre las categorías y retomar un uso riguroso, disciplinado de las categorías, porque tengo para mí que mucho de la crisis que a veces percibimos en este derecho tutelar de por sí, por todo lo que él significa, tiene que ver con, en mi opinión muy personal, con cierto dejar de lado un uso más riguroso de las categorías que nos trajeron hasta aquí. Entonces debo justificar desde luego la categoría sistema normativo de la OIT por dos motivos. El primero, porque, como es obvio, quisiera llamar la atención sobre algo más complejo que solamente la adopción o ratificación de normas. Es un sistema, porque esto supone, lógicamente, normas que no tienen el mismo carácter. El artículo 19 de la Constitución de la OIT dice que la norma puede tener la forma de un convenio o de una recomendación. Comienza a hacerse complejo el escenario. Pero además, esas normas están sometidas a un control de aplicación. Por tanto, en la OIT se involucran órganos de control, no todos son los cuales son exactamente iguales, razón por la cual se distinguió siempre entre el control regular, que reposa en cabeza de la Comisión de Expertos, y el control especial, que reposa en los procedimientos constitucionales de reclamación o de queja, o en su caso, las quejas ante el Comité de Libertad Sindical. En este sentido, justifico, a mi modesta manera de hacerlo, hablar de un sistema normativo, para llamar la atención de que esto tiene alguna complejidad, no solamente por la profusión de normas a lo largo de 103 años de vida de la Casa, sino fundamentalmente por los órganos de control que a lo largo de estos más de 100 años de vida de esta Casa nacieron y que vamos a evaluar un poquito más adelante. En segundo lugar, creo que se justifica un recorrido histórico para entender cómo se movieron esos términos, cómo se movieron las categorías. Y aquí posiblemente pueda decir yo cosas que pueden resultar sorprendentes, sobre todo escuchando al doctor Areces, que ha estudiado este tema, mucha más profusión que yo. No hay referencia a la categoría, atención, derechos humanos en la Constitución de la OIT. Estoy hablando a la categoría de derechos humanos como literalidad, como término en este particular. Sin embargo, el artículo 427 de ese Tratado de Versalles, que dio nacimiento a la OIT, y que pasó a la historia como la Carta del Trabajo, vino a establecer una regla que después va a reaparecer en la Declaración de Filadelfia de 1944 y que desde luego ha tenido no solo un enorme y largo recorrido, sino una enorme influencia. Ese artículo comenzó diciendo: el trabajo no debe considerarse una mercancía o un artículo de comercio. 427 del Tratado de Versalles. No obstante, esa norma tiene una historia precedente, la más conocida y reiterada, la ley Clayton de 1914, que era una ley antitrust. Era una ley para decir lo que no era un trust, esto es, lo que no era un monopolio. Ahí aparece esa disposición, sin la cual la coalición no hubiera tenido legitimidad y por tanto no hubiera nacido la libertad sindical. Pero ese artículo de la declaración del Tratado de Versalles, el 427, que repito, se conoció en la historia como la Carta del Trabajo, tiene un antecedente bastante menos reiterado y citado, y desde luego esto no el que me conozca sabe que no me sorprenda porque me pasé la vida resintiendo esto, y es precisamente la Constitución Mexicana de 1917. Esa Constitución, que el doctor Areces estudió muy bien, trae un artículo 28, no es el celebérrimo artículo 123, que vino a decir lo siguiente: no constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus intereses. Entre Clayton y Querétaro hay 3 años de diferencia, pero estábamos a 2 años de que naciera la Organización Internacional del Trabajo. De manera que esa mención que trae
el artículo 427 del Tratado de Versalles, la Carta del Trabajo, le debe a dos antecedentes anteriores seguramente su explicación a la ley Clayton norteamericana de 1914 y a la Constitución mexicana de 1917. Sin embargo, esto que dije, de que no hay referencia a las categorías de derechos humanos en la Constitución de la OIT, lo va a venir a matizar, y lo trataré de mostrar llegado su momento, 79 años después, esta declaración del año 98, que para este servidor, junto con la Declaración de Filadelfia de 1944, yo creo que pasan a la historia como las más trascendentales e influyentes de esta casa en sus 103 años de vida, una opinión muy personal. Pero bueno, comienza el devenir de los convenios internacionales del trabajo a partir de 1919 con el convenio 1 sobre el tiempo de trabajo en la industria, y ocurre lo que se suponía al nacer la Liga de las Naciones, que no iba a ocurrir más, así que no íbamos a tener una otra conflagración mundial. La Liga de las Naciones nace con ese cometido. Fracasa cuando hay una Segunda Guerra Mundial y en consecuencia no sobrevivió al fin de la Segunda Guerra Mundial. La OIT sí sobrevivió. No me voy a detener en eso porque no es el tema de hoy, pero siempre he sostenido que la OIT sobrevivió a aquel momento donde se jugaba, obviamente, su propia razón de ser con la Declaración de Filadelfia de 1944. Una definición histórica que más que un texto fue, diría el profesor Alan Supio, un espíritu que le permitió a la OIT esquivar la suerte de la Liga de las Naciones, al lado de la cual había nacido, y vivir posiblemente a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, lo que se ha dado en llamar los 30 gloriosos, que también los tuvo esta casa. Esa Declaración de Filadelfia trae dos menciones que vamos a recuperar después. La primera, la ya conocida, el trabajo no es una mercancía, que tenía el antecedente que acabo de mencionar. Pero la segunda dice, la libertad de expresión y de asociación, atención, el derecho humano fundamental de la libertad de expresión y el de la libertad de asociación son mencionados conjuntamente con estos términos, son esenciales para el progreso constante. Este fue el caso Lagos del Campo. En Lagos del Campo se afecta el derecho a la estabilidad en el empleo de un representante sindical que da una declaración en un diario y la empresa entiende que hubo un exceso, un abuso de la libertad de expresión. Fíjense cómo en Lagos del Campo, una sentencia histórica, y voy a decir después un poquito más de lo que ya dijo el profesor Arese, que no me queda mucho más por afirmar, eso reaparece porque precisamente allí lo que se tuteló por parte de la Corte es cómo aquella manifestación de expresión o expresión de un representante sindical no podía perjudicarlo ni menoscabarlo al momento o en las circunstancias de perder su permanencia en el empleo. Por eso es una sentencia, lo digo desde ya, que parece mentira, vino a reivindicar un convenio que al momento en que la sentencia es adoptada, como el convenio 158, tenía 2 ratificaciones en América Latina, solamente 2. En mi país en los años 80, desde donde les hablo, y en una isla del Caribe. Nada más, y sin embargo la Corte Interamericana viene a tomar buena parte de su justificación doctrinaria de los principios de ese convenio 158 que creo que hubiera merecido mejor suerte. Pero permítame ahora un brevísimo recorrido normativo, ya no de las declaraciones o del texto constitucional inicial, un recorrido normativo. Y ese recorrido normativo, por razones de tiempo, se va a acotar a lo que la declaración del 98 me permite hoy reconocer como convenio fundamental. Me permite a mí, le permite al profesor Arese, al libro, a los autores y a todos, la declaración del año 98. Aquí también hay circunstancias sorprendentes por una parte, pero por la otra, que se explican por el momento histórico en que se adoptan esos instrumentos. El convenio 29 es un convenio antiguo de la primera ola, de 1930, sobre el trabajo forzoso, que se daba a caballo de uno de los pocos tratados que tuvo tiempo de dictar la Liga de las Naciones, que era precisamente sobre el trabajo forzoso. El convenio 29 no hace una mención expresa en lo absoluto a la categoría de derechos humanos
derechos fundamentales, pero luego mucho menos a los convenios fundamentales o a los convenios fundamentales vinculados al trabajo. Pasaron 30 años y en 1948 la OIT dicta su gran tratado internacional sobre la libertad sindical, el convenio 87, que tampoco hace mención a esos términos, como tampoco, repito, terminológicamente lo hace el convenio 98 del año siguiente. Sin embargo, en 1951 se adopta otro convenio que hoy reconocemos fundamentales, que es el convenio 100 sobre igualdad de remuneración, que no hace mención a estas categorías, pero sí el convenio 105 de 1957, que es el segundo convenio fundamental de la OIT sobre la represión del trabajo forzoso. Ese convenio 105 hace una mención en el preámbulo a propósito de lo que significa la violación de los derechos humanos en virtud del trabajo forzoso, y hace una explícita referencia a la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se había adoptado poco menos de una década anterior. El convenio 158, y ya vamos a terminar este repaso del elenco de los convenios fundamentales, fue un tanto más explícito. Es el gran convenio de la OIT hasta la fecha sobre la no discriminación y la igualdad de trato, que hace una mención, desde luego, todavía escueta, en contraste con la declaración del año 98, lo hace en su preámbulo, habla de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Carta de las Naciones Unidas, pero lo hace en este momento a propósito de los mecanismos para la ratificación y la puesta en conocimiento al secretario general de que se ha adoptado un instrumento, se ha ratificado un instrumento por parte de la OIT. Como ven, la mención no es suficientemente explícita y mucho menos amplia. Y termina el elenco de los convenios fundamentales con dos convenios más. El convenio 138 sobre trabajo infantil de 1973, que no trae ninguna mención sobre ello, e incluso después de la declaración del año 98, el último convenio de los fundamentales adoptados hasta ahora, a reserva de lo que vaya a decidir seguramente la conferencia en próximos días, el convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, que tampoco trae ninguna mención sobre este tema. Sin embargo, en el medio de este recorrido aparece un convenio técnico, decimos, y se ha dicho. Está calificado como un convenio técnico. Me pregunto que si, considerando nada más el tópico de regulación y el número de convenios de países que de esta región del mundo lo ratificaron, me refiero al convenio 169 de 1989, habría que pensar si este convenio 169 es más que un convenio técnico. Permítame decir, y esto es una tesis que solo a mí compromete, que creo que es el convenio que hace un tratamiento más sistemático y consistente de estas categorías. Desde luego, en la parte preambular, porque menciona la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero aquí asoma otros instrumentos que el profesor Arese mencionó. Los pactos de las Naciones Unidas de los años 66 del siglo pasado, derechos económicos, sociales y culturales, y derechos civiles y políticos. Pero por primera vez se utiliza la categoría, atención, derechos humanos fundamentales. Derechos humanos fundamentales. El artículo 3 del convenio hace dos menciones en las que pareciera distinguir entre derechos humanos y libertades fundamentales. Y por fin, el artículo 8 viene a mencionar a los derechos humanos internacionalmente reconocidos, como también lo hace el artículo 8 del convenio 169. Yo sostengo que si algún convenio de la OIT tuvo una influencia verificable en la declaración de principios y derechos fundamentales en el trabajo, obviamente había sido un año antes, pero esto se estaba debatiendo ya, fue precisamente el convenio 169 de 1999. No obstante que la declaración es un año antes, no tengan la menor duda que los proyectos y textos preliminares de esa declaración eran efectivamente ya conocidos. Pero llegamos a la declaración del año 98, que no por casualidad le merece un detenimiento en su análisis al profesor Arese y seguramente a los demás coautores de la obra.
El momento de la declaración del año 98 es particularmente relevante desde el punto de vista histórico. Primero, porque se pierde de vista que la declaración es una declaración de derechos y su mecanismo de seguimiento. Por tanto, esa declaración estaba fundando un mecanismo de seguimiento normativo, digámoslo en otros términos, otra modalidad de control de aplicación muy particular. ¿Por qué un momento histórico muy particular? Bueno, porque estaba terminando el siglo pasado, porque había caído el muro de Berlín y nos habían dicho que se había terminado la Guerra Fría. No faltaron voces que dijeron, bueno, ¿y por qué tiene que seguir existiendo una organización que nació en las circunstancias que nació? Si el mundo del fin del siglo pasado, el siglo corto, me decía Eric Hobsbawm, del siglo XX, ya no se justifica. Un momento muy particular en el que, en mi opinión, de un modesto funcionario, la OIT sale fortalecida porque tuvo el tacto, el tino y sus constituyentes la visión de renovar un mandato. Renovaron un mandato como lo hicieron en el año 1944 con la Declaración de Filadelfia. Esta declaración es histórica, además, en mi opinión, porque vino a simbolizar el encuentro de dos sistemas normativos. Y esto explica mucho de lo que ocurrió después. La OIT, si se admite que es un sistema normativo, se encuentra con otro, que es el derecho universal de los derechos humanos. Ahora, permítame ver rapidísimamente qué categorías hace suya la declaración. Es curioso, la declaración no recepta, no recoge la categoría derechos humanos. La categoría que hace suya la declaración es derechos fundamentales. Y esto, desde luego, ya deja ver una concepción, una suerte de jerarquización en el mundo de los derechos humanos, de los derechos fundamentales vinculados al trabajo. ¿Dónde aparece esa mención? Desde luego, en el título de la declaración, en el considerando primero, derechos fundamentales en el trabajo, en el considerando segundo, derechos fundamentales en el trabajo otra vez. Pero en considerando tercero, se retoma el título diciendo principios y derechos fundamentales, atención, inscritos en la Constitución de la OIT. Esta es la matización. La declaración viene a entender que si bien la Constitución de la OIT literalmente no habló ni de principios ni de derechos fundamentales, ella y los mandantes en el año 98 reconocieron que había en ese texto de 1919 principios y derechos fundamentales inscritos en esa Constitución. Y desde luego, fundamentalmente de esa Constitución, en su preámbulo, porque uno se imagina como una obra de gran arquitectura. Lo que finalmente sostuvo aquella declaración y jurídicamente la hizo pertinente fue precisamente el preámbulo de la Constitución de 1919. Por eso viene a decir a texto expreso, como diría mi maestro Osvaldo Mantero de San Vicente, que los países que no habían ratificado los convenios de libertad sindical estaban obligados, en su caso, a reconocer los derechos de la libertad sindical y todos los demás, y podían ser llevados, como ocurría con regularidad, ante los órganos de control de aplicación, entre ellos el Comité de la Libertad Sindical. Pero el número 2 de esa declaración viene a decir principios y derechos fundamentales que son objeto de estos convenios. Se está aproximando, ¿qué cosa? Se está aproximando nada más y nada menos que la adopción, que lo va a decir un poco después, la declaración de la adopción de una categoría que para mí tuvo una enorme significación, la tiene y ojalá la tenga en el futuro próximo, la categoría convenios fundamentales. Y aquí, en el seguimiento de esa norma, en el mecanismo de seguimiento, no me voy a detener ahí por razones de tiempo, que tiene un título que se llama Objeto General, vuelve a reaparecer el término principios y derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Ahora hay una lectura de la Constitución donde dice, bueno, no literalmente, pero entiende el que adoptó la declaración que sí había principios y derechos consagrados, aun cuando no lo fueran de manera literal, principios y derechos fundamentales, y dos veces en el objetivo general, principios y derechos fundamentales en el trabajo. Esto es absolutamente clave, en mi opinión, porque lo que viene a decir la declaración después, y ya vamos a llegar a lo que ha dicho básicamente la jurisprudencia interamericana, voy a dar un repaso absolutamente puntual.
es que esos derechos fundamentales introducidos a la relación de trabajo por la relación de trabajo se tiñen de laboralidad y van a tener un comportamiento y requerirán una tutela particular. Eso es lo que finalmente vino a decir la declaración de 1998. Lo ha dicho el profesor Arese. De momento, este seguimiento abarca lo que hasta ahora son las 4 categorías de principios y derechos previstos en la declaración: trabajo forzoso, trabajo infantil, libertad sindical e igualdad de trato. Todo hace esperar, ojalá, de que ese módulo y categoría se amplíe para incorporar los derechos de seguridad y salud en el trabajo. Me parece que ese es un impacto determinante derivado de la pandemia, lo digo por experiencia de un modesto funcionario en este momento, en este tiempo del terreno. Bueno, esas categorías de derechos fundamentales en el trabajo entonces ya tienen solera, ya tienen una tradición. Por eso es la conclusión que quiero sacar. Por primera vez en el marco del sistema normativo de la OIT se recoge la categoría derechos fundamentales, pero convenios fundamentales, perdón. Pero a propósito de ello, va a venir lo que para este modesto servidor es posiblemente lo que justifica decir que esta declaración fue el encuentro de 2 sistemas normativos, porque eso puede sonar bien, puede resultar hasta elegante, decir, bueno, hay dos sistemas se encontraron y se llevaron bien. Eso hay que justificarlo jurídicamente. Vamos al texto de la declaración. La conferencia recuerda, y le voy a leer simplemente este párrafo que no es largo, literalmente, que esos principios y derechos han sido expresados y desarrollados en forma de derechos y obligaciones específicas, atención, en convenios que han sido reconocidos como tales dentro y fuera de la organización. Primera conclusión: en este momento ya la categoría derechos, convenios fundamentales gana una legitimidad en el sistema normativo de la OIT y la ganará para siempre. Eso no significa que eso no se haya pensado antes, pero la diferencia entre antes y después del año 98 es que ya podemos invocar una fuente de este tenor, una de las 5 declaraciones de esta casa a lo largo de sus 103 años. Y lo segundo, que no tiene desperdicio en mi opinión, es que estos convenios han sido reconocidos como tales dentro y fuera de la OIT. Dicho en otras palabras, los convenios de libertad sindical o de igualdad de trato no son fundamentales porque la OIT lo diga. La OIT lo dice porque lo eran de previo. Siempre lo fueron. Lo que la declaración viene a decir era, aquí y fuera de aquí, estos convenios son convenios fundamentales. Pero la manera en que lo vemos aquí, ya vamos a llegar a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, no tiene que ser la misma como la vea otra instancia distinta como el sistema interamericano. Ese encuentro virtuoso para mí es lo que ha justificado el momentum de la Corte Suprema, del Sistema Interamericano de Justicia y de estas sentencias que desde luego, en mi opinión, no tienen antecedente en el tiempo pasado, en la historia de la Corte, por lo que significa la intención y lo que ha hecho la Corte, y acaba de morir un grandísimo jurista, magistrado de esa Corte, a quien mucho de estos desarrollos se debe, el profesor Canchado Trindade, en relación a la tutela de los derechos laborales y particularmente de los derechos colectivos. Bueno, después vinieron otros convenios, después del año 98, que no voy a mencionar. Vino el protocolo 2014 del convenio 29, que hace una referencia tampoco demasiado amplia, hace una mención a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su preámbulo, y el convenio 190, que menciona, el convenio del centenario, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su preámbulo. No son demasiadas las menciones del convenio 190 a lo que nos está interesando hasta ahora, pero sí permítanme decir que para este servidor, posiblemente la mención más importante de ese preámbulo sea la que voy a leer ahora. Dice el preámbulo que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo pueden constituir una violación o un abuso de los derechos humanos. Pero además, que la violencia y el acoso son una amenaza para la igualdad de oportunidades. Son inaceptables e incompatibles con el trabajo decente. No tiene desperdicio en mi modo de ver esa frase.
Primero por la vinculación con el trabajo decente como un paradigma normativo, no tengo tiempo para detenerme en ello, pero lo más importante es que efectivamente en el texto de ese preámbulo parece claro que se asume que el acoso y la violencia son una manera en que se expresa la violación o la vulneración del derecho fundamental a la igualdad de trato y a la no discriminación. ¿Qué impacto tuvo además esa declaración del año 98? Tuvo un impacto evidente en el alza de los convenios fundamentales que se ratificaron con posterioridad. Las cifras son contundentes, incluso hoy tenemos una ratificación perfecta, el convenio 182, esto no se había dado nunca en la historia de la OIT. Pero más importante todavía, en mi opinión, hablando como latinoamericano, es la influencia que ha tenido esa jurisprudencia, esa declaración en nuestra jurisprudencia constitucional y en el desarrollo, en el prestigio y en lo que ha venido acotándose por la llamada doctrina del bloque de la constitucionalidad en muchos de los países que aquí están representados. Pero efectivamente, y lo ha dicho el profesor Arese, esto es una opinión muy personal, ahora de un modesto profesor y un ciudadano de a pie, que ojalá tenga estudiantes para contarle su punto de vista. En este momento hay un diferendo en la OIT a propósito de un convenio y un componente, un contenido del convenio, esto es lo que se debate, el derecho de huelga, convenio 87 como un convenio fundamental. Mientras eso ocurre y ese contencioso no se dirime todavía, el director general Guy Ryder, que está ahora saliendo, lo llamó en su primera memoria la crisis del año 12, no es un término mío, es un término del director general. Y quienes me conocen saben que yo fui testigo presencial de la crisis, no porque yo tuviera mucha importancia, ni mucho menos, sino porque yo era el secretario ejecutivo del presidente de la conferencia de ese año, que era el profesor Rafael Albuquerque de Castro. Y yo le preparé un discurso para hablar ante la Comisión de Normas en la conferencia y me llamaron, me dijeron devuélvase porque la Comisión de Normas no se va a instalar este año. Eso fue la crisis del año 12. Pero ese tema sigue sin resolverse, a pesar de que en el año 13 hubo un planteamiento al Consejo de Administración pidiendo que en virtud del artículo 37.1 de la Constitución de la OIT se dirimiera ese diferendo ante quien debe dirimirse, que es la Corte Internacional de Justicia. Pero mientras eso ocurre, y es la última parte de esta reflexión, de los minutos que me quedan, veamos qué está ocurriendo en el sistema interamericano. Sostengo que el momentum, si me permiten el latinismo, para enfatizar lo que para mí está significando este particular estado histórico en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, es demasiado relevante para no destacarlo. Y digo más, demasiado contrastante. Y voy a ir rápidamente porque lo que iba a decir ya lo adelantó el profesor Arese. En el año 2007 se adopta el fallo Ricardo Baena y otros contra Panamá. Esto fue un fallo histórico, porque tuvo que ver con la libertad sindical, por de pronto. Pero histórico además, porque por primera vez la Corte Interamericana volteaba la mirada a los temas de la tutela de otros derechos fundamentales como la libertad sindical, el derecho a asociación, etc. Los primeros años de la jurisprudencia de la Corte, es entendible, se dedicaron a otras materias. Y todo el que se sienta latinoamericano lo sabe. Y yo que soy centroamericano, imagínese usted cómo lo puede saber más, aunque solo sea porque todos los días pasaba frente a la Corte a tomar café en la esquina a ver si algo se me pegaba de lo que estaban discutiendo adentro. Los primeros fallos de la Corte en el primer tiempo tenían que ver, lógicamente, con derecho a la vida, fallos históricos, Vilma Mar contra Panamá, contra Guatemala, las religiosas de Guatemala, de norteamericanas que mueren en Guatemala, derechos políticos, libertad de expresión, etcétera. Las primeras opiniones consultivas tenían que ver con la libertad de expresión. Quien les habla fue abogado de la Federación Internacional de Periodistas y se sabía de memoria la opinión consultiva sobre el tema de la colegiación obligatoria, porque eso nos iba en el corazón a las asociaciones de periodistas, en el sentido de si tenían que colegiarse o no para poder ejercer el periodismo. Pero cae la sentencia de Ricardo Baena contra Panamá, que todavía hace poco ha estado en fase de ejecución. Creo que fue más largo el conflicto sobre cómo se ejecutaba que el caso mismo. Pero 10 años después se falla el caso Lagos del Campo contra Perú.
Ese es un fallo histórico, lo dijo ya el profesor Arese, tiene a mí llover sobre mojado, en mi opinión, porque es cuando por primera vez la Corte determina con esa sentencia una condena específica por violación del artículo 26 del Pacto de San José en vínculo con la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Ese artículo habla del desarrollo progresivo, no pierdan de vista el término, de normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Ese término progresividad, para volvernos a convencer que ninguna palabra sobra y las palabras pesan y en derecho más, fue lo que evitó que durante décadas se reconociera lo que el fallo Lagos del Campo vino finalmente a concluir, que los derechos económicos, sociales, etcétera, eran derechos justiciables. Lo dijo el profesor Arese, es fácil decirlo ahora, pero hay que verlo en la evolución de lo que estamos mencionando. Pero en relación con el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, ¿qué dijo la Corte? Que en el ámbito de la protección de este derecho resulta pertinentemente aplicable en el contexto laboral, respecto del cual el Estado debe no solo respetar, no solo un deber de abstención, sino también de garantía y de promoción a fin de que los trabajadores y sus representaciones puedan finalmente ejercerlo. Atención, aquí hay una vuelta a la Declaración de Filadelfia que colocó la libertad de asociación por estas circunstancias de la vida que nunca llegué a entender, pero que me parece muy relevante al lado de la libertad de expresión. Me refiero a ese modo. La Corte encontró que el despido del señor Lagos del Campo trascendió a la violación de un derecho individual, trascendió a la libertad de asociación, por tanto un derecho colectivo, en palabras de la Corte, que privó a los trabajadores de la comunidad industrial, así lo llama la Corte, de la representación de uno de sus líderes. Por tanto, no era una dimensión individual del contencioso y de la sentencia que se dictó en un caso contencioso, Lagos del Campo contra Perú. Era una sentencia que finalmente se adentra en el reconocimiento de que se estaba vulnerando y se había vulnerado un derecho que merecía una tutela de carácter colectivo, porque esa era la naturaleza del derecho que se había violentado. Pero esta sentencia reivindica el convenio 158, que cuando se había ratificado, se adopta la sentencia, tenía dos ratificaciones. Lo he dicho y lo reitero, el que lea la sentencia Lagos del Campo puede tener, si fuera de otra región del mundo, la impresión de que el convenio 158 tuvo una playa de un número recurrente de ratificaciones, y efectivamente no fue así. Pero ya casi que termino, llega una opinión consultiva que se esperó por mucho tiempo, donde la OIT emitió un parecer al requerimiento que se le hizo. Yo no tengo ningún mérito en lo que se dijo, yo fui simplemente un correo que transmitió a la sede que la Corte quería, la Secretaría de la Corte quería conocer el punto de vista de la OIT sobre una opinión consultiva cuyo título ya no deja desperdicio para mucha doctrina y mucho pensamiento, mucha especulación. Se llama Libertad Sindical, Negociación Colectiva y Huelga y su relación con otros derechos. Atención, libertad sindical, huelga, negociación colectiva, etcétera, y su relación con otros derechos. Aquí pareciera que sin necesidad de mencionarla, estaba gravitando una de las grandes resoluciones de la conferencia, en mi opinión, de todos los tiempos, que fue la resolución del año 70 sobre libertad sindical y las demás libertades públicas. Si quieren ver el impacto que tuvo esa resolución, los que tengan familiaridad con las compilaciones de las decisiones del Comité de Libertad Sindical, posiblemente me darán la razón en ese sentido. Bueno, en el caso del Lago del Campo, hay un párrafo 52 que para mí es lo que marca, en mi opinión, ese momentum de la Corte Interamericana en su jurisprudencia y desde luego lo que significaría esto, ojalá, en el futuro de la OIT y que este diferendo finalmente se resuelva. Voy a leer un párrafo, un poquito largo, no lo voy a cansar,
de lo que esa opinión consultiva dice, el párrafo 52. Dice la Corte: en el marco de esta opinión consultiva, la Corte considera pertinente subrayar que, aunque no le corresponde emitir una interpretación directa de los diferentes instrumentos de derecho laboral en el ámbito internacional, porque hay un artículo en la Constitución de la OIT que dice que esa interpretación auténtica y definitiva compete a la Corte Internacional de Justicia, sigue hablando la Corte, indudablemente los principios, derechos y obligaciones allí contenidos contribuyen a fijar el alcance de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta es la verificación de un encuentro de distintos sistemas normativos. Esa es la expresión de un encuentro y de una simbiosis. Por eso, a partir del año 98 cambió hasta terminológicamente la literatura. Les invito a ver el estudio general de la Comisión de Expertos del año 2012, y ustedes verán términos que son propios del derecho universal de los derechos humanos. Cuando se dice que los convenios y las normas sobre derechos humanos son inescindibles, interdependientes, o cuando se menciona recurrentemente a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Pero dice algo más la Corte en ese párrafo 52 de la opinión consultiva. De esta forma, en virtud de la materia decía que termina la Corte y remata ese párrafo 52 diciendo lo siguiente: en virtud de la materia sometida a esta consulta, ¿cuál fue la materia? Libertad sindical, negociación colectiva, huelga, en perspectiva de género y la conexión de esos derechos con otros derechos fundamentales, dice la Corte que considera como pertinente, fundamental, como fuentes de derecho internacional, lo dice con esa literalidad, los convenios y recomendaciones de la OIT vinculadas al tema, junto con otros instrumentos relevantes, pero no se queda allí, así como opiniones y recomendaciones del Comité de Libertad Sindical y de la Comisión de Expertos en aplicación de convenios y recomendaciones de la OIT. ¿Para qué? Y permítame terminar, a fin de efectuar una interpretación armónica de las obligaciones internacionales en los términos de los convenios previamente citados. Me refiero a los convenios fundamentales sobre la libertad sindical. Por eso es que me parece evidente que hay un momento muy particular en la jurisprudencia de la Corte Internacional, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en contraste con un diferendo que lamentablemente, y lo digo como un ciudadano común y corriente, un simple profesor de Derecho Laboral, que espero seguir siendo por un tiempo más, ha debido resolverse. Y termino diciendo, no me voy a detener, lo que viene a rematar este momento particularmente estelar de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en relación a la tutela de los derechos colectivos y de la libertad sindical es indudablemente el fallo de finales del año pasado de los trabajadores judiciales contra el Estado de Guatemala, una sentencia que no tiene desperdicio en relación al derecho de huelga. Y de todo eso menciono simplemente un párrafo y ya termino. Dice: el tribunal admite que si bien el derecho de huelga no se encuentra expresamente reconocido en los convenios de la OIT, cabe destacar, atención, que el artículo 3 del convenio 87 reconoce el derecho de las organizaciones de trabajadores de, y pone comillas, organizar con plena libertad sus actividades y el de formular su programa de acción. Eso ha sido el punto de vista de los órganos de control desde que yo tengo uso de razón. En este sentido, el Comité de Libertad Sindical ha reconocido la importancia del derecho de huelga al decir el comité, comillas, hace suya esa frase, la Corte Interamericana, al reconocerlo como un corolario indisociable del derecho de sindicación protegido por el convenio 87. Cierro las comillas. Esto, se me terminó el tiempo, lo está diciendo la Corte Interamericana en el momento en que adopta el fallo Trabajadores Judiciales contra Guatemala. Por eso es que sostengo que hay como un momento que para nada corresponde, un momentum particular, yo diría estelar, lo digo
con corazón latinoamericano, pero especialmente centroamericano, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lagos del Campo es el antecedente de muchas cosas que se han dicho, pero creo que lo que se ha dicho, la manera en que se ha expresado y los fallos que han determinado, caso a partir de Lagos del Campo, pero fundamentalmente esa opinión consultiva 27-2021 y el caso de los trabajadores judiciales contra Guatemala, me parece a mí que ponen el escenario en un tiempo histórico muy particular de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y que duda cabe, creo que cualquiera sea la posición que usted tenga sobre el impacto que ha tenido a lo largo de todo esto el sistema normativo de la OIT, quizás leyendo los fallos que he mencionado y otros que ha mencionado el doctor Arese, debe llegar a la conclusión de que ese impacto ha sido muy, muy relevante. Y que eso ocurra en esta parte del mundo a nadie puede sorprender. Como la segunda región del mundo en número de convenios ratificados, tenemos el país número 5 en convenios ratificados y fuimos el 40% de los estados que hicieron hacer esta casa en 1919. Eso algo debe pesar para verificar lo que estamos viendo en este momento. Le pido mil excusas porque seguramente, perdonen la cháchara como decimos por aquí en el Caribe. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Me permiten de parte de todos. Brillante como siempre. Y doctor Arese. Me permite un breve comentario, está fuera del programa, porque ahora viene el homenaje con mucha participación, pero no me salgo realmente de casilla por hacer un comentario de la magnífica exposición, porque demuestra algo que venimos dialogando entre Humberto y varios latinoamericanos, que es un derecho laboral latinoamericano, ¿no? No por cuestiones de chauvinismo, no porque queramos que afincarlo en lo propio, en lo que está en nuestra región, en nuestros países, sea mejor. No, simplemente porque América Latina tiene mucho que aportar al derecho de trabajo y tal vez si lo sistematizamos, si lo pensamos, lo reflexionamos, creo que podemos hacer un aporte mundial interesante. Eso es lo que se deduce de tu intervención, Humberto, y realmente me pareció riquísima. Realmente interesantísimo. Creo que lo podemos seguir trabajando ahora que van a estar más libres, poder seguir trabajando este derecho laboral latinoamericano en clave de derechos humanos. En fin, creo que hay mucho para pensar. Y te quería hacer un pequeño aporte, que no sé si ha pasado desapercibido, obviamente ha hecho una magnífica exposición y no se puede comprender todo. La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, en su informe del año pasado, en la adenda del informe del año pasado, hizo la siguiente reflexión, y cito textual. ¿Cuál es el desafío actual? Dice la Comisión de Expertos en su adenda. Mantener la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de los derechos humanos, tanto los derechos civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales. Los derechos humanos y las normas internacionales de trabajo consagran la universalidad y la indivisibilidad de los derechos y libertades. La Declaración de Filadelfia del OIT pide que se garantice condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y de igualdad de oportunidades. A mí me parece que hay una vinculación textual entre derechos humanos y las normas de OIT, ¿no? A mí me pareció una novedad, pero tal vez me equivoque. No soy un experto en la materia. Bueno, dicho esto, si alguien quiere hacer otro comentario sobre la exposición de Humberto, y pasaríamos ya a la etapa final de esta reunión. Sí, por supuesto. Unos minutitos si alguien quiere alguna consideración hacia el doctor y bueno. Bueno, entonces vamos a pasar a este momento tan especial que queremos compartir con ustedes y es nuestro reconocimiento al doctor Humberto Villamil Prieto. En lo personal lo admiro, lo quiero mucho y por su gran labor en sus más de 20 años en la Organización Internacional del Trabajo. Así que le voy a dar la palabra a quien ha sido también mi profesor, Wilfredo Sanguinetti,
Así que está en sala, activa el micrófono, profe. Ahí le cedo la palabra. Gracias. Activa el micrófono. Ahí. Bueno, no lo tenía encendido. Yo me he incorporado como un asistente más a este acto, con todo cariño para acompañarlos y sobre todo para acompañar a mi querido Humberto. No me esperaba esta sorpresa de hacer uso de la palabra. Ahora mismo en este homenaje, además en primer lugar. Pero alguna nota había tomado por si acaso, porque de verdad si no me lo hubieran dado, la hubiera pedido. La hubiera pedido porque de verdad que tenía muchas ganas de participar en este homenaje y lo hago con todo mi cariño y toda mi admiración hacia Humberto. Humberto es un gran amigo, por supuesto, es un gran amigo de todos nosotros, es una persona entrañable, cálida, amable, generosa, desprendida, pero además tiene en su trayectoria dos características que yo quisiera mencionar muy especialmente. Alguna incluso la he destacado cuando lo hemos tenido en Salamanca, lo hemos tenido 2 veces, tendremos más. Una en vivo y en directo y la otra virtualmente, no hubo más remedio, ¿no? Esperemos que las siguientes vuelvan a ser presenciales, ¿no? 2 características que yo quisiera destacar. La primera característica de Humberto que lo hace especial es su compromiso. Su compromiso. Como dije yo en Salamanca, Humberto no puede dejar de comprometerse con todo su corazón y con toda su razón en todo lo que hace. Y por tanto, Humberto en todos estos años ha sido, antes que nada, un soldado de la OIT. Y ha estado donde había que estar, cumpliendo todas las misiones, con todo su talento puesto al servicio de la organización. Y ha sido un soldado en esa labor de los derechos humanos laborales, de esa conjunción de la que nos ha hablado, y un soldado del derecho del trabajo, con confianza en los valores y con la seguridad de que estos valores son fundamentales para la construcción de una sociedad mejor en América Latina y en el mundo. Es más, debo decir ya que Humberto no es un soldado, en realidad es un general. Es un general para todos nosotros, es un referente absoluto. Y lo va a seguir siendo, por supuesto. Y además, la segunda característica de Humberto, que hace que su compromiso sea especialmente relevante y fructífero, es el rigor. Un rigor del que nos ha dado muestras el día de hoy. Su rigor científico, su rigor académico, su erudición. Humberto es capaz de hablar de esto en los minutos que nos ha hablado, pero puede hablar un día entero e ilustrarnos sobre estos temas porque los conoce a profundidad y tiene un gran talento, además sistemático, académico, y por tanto, si bien su labor en la OIT termina o ha terminado ya, su aportación, su aporte, como se dice en América Latina, no termina ahora. En realidad, además, empieza. Ahora es cuando empieza. Ahora es cuando Humberto se va a prodigar o va a poderse prodigar más y no lo vamos a dejar descansar más allá de lo necesario. Por supuesto que disfrute de Málaga, de los paseos, del descanso, de la literatura, de la música, de la poesía, de los amigos, de los vinos, de tantas cosas buenas que tiene la vida que nunca ha dejado por lo demás de disfrutar. Pero le vamos a dar trabajo, lo vamos a tener, no vamos a dejar que se aburra, no vamos a dejar que extrañe el derecho de trabajo, porque su aporte es fundamental y va a seguir siendo. En realidad, la carrera de Humberto empieza de nuevo, desde otra perspectiva para mí, y yo desde ya lo quiero invitar a que más temprano que tarde nos visiten Salamanca nuevamente y en esta nueva etapa sigamos hablando de estos temas. Y sin más, queridos amigos, que ya estoy hablando demasiado, además para algo que es improvisado, pues quiero simplemente terminar con mi gratitud, mi admiración, mi cariño y mi respeto hacia alguien tan querido y tan admirado como es para mí y estoy seguro para todos nosotros, Humberto Villani. Muchas gracias, doctor. Hermosas palabras, doctor Sanguinetti. Bueno, le damos la palabra para una reflexión también a César Carballo Mena. ¿Está presente en sala? Adelante. Hola,
un gusto estar aquí escuchándoles. También desde la improvisación decir algunas cosas. Lo primero, agradecerle a todo el laboralismo cordobés haber organizado este evento, porque me da inmensa alegría que sea ese lugar, que sea entre tan buenos amigos y buenas amigas, que le den este merecido homenaje al profesor Humberto Villasmil, al lado de mi tocayo y querido amigo César Arese. En segundo lugar, decirles que, bueno, que no había tema mejor que el de los derechos humanos laborales para que se diera esta conjunción y este encuentro, porque, como decía Wilfredo, esto no es un cierre, creo que es la apertura de nuevos proyectos y ya César, que es una máquina del trabajo, ya los tiene vislumbrados, y esto creo que puede ser un punto para que todos nos sigamos reencontrando y trabajando estos temas que tanto nos interesan y que han evolucionado. Y desde el punto de vista personal, decir que no puedo otra cosa que reiterar lo que siempre he dicho. Humberto Villasmil es mi amigo fraterno, pero antes que todo es mi maestro. Yo me dediqué al derecho del trabajo por él, en un tiempo donde estuve a punto de abandonar la universidad. No solamente me quedé allí, sino me dediqué a ser laboralista por él. Y la vida me dio la suerte, la oportunidad de trabajar con él, de publicar libros juntos, ensayos, y aprendí lo que es la diferencia entre un docente y un maestro. El docente enseña, explica, muestra. El maestro forma y crea un vínculo de diálogo que no termina. Cuando Humberto venía a Venezuela, yo le decía, nunca te fuiste de la universidad porque aquí dejaste a tus discípulos. Y ahora que retorne, se va a dar cuenta que siempre estuvo, que nunca se fue y que tiene un espacio que lo está esperando y que esperamos, por supuesto, que sigamos construyendo juntos. De tal manera que un fuerte abrazo a todas y todos, mil gracias por darme el uso de la palabra y sientan de verdad y muy sinceramente un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias. Un aplauso también para el doctor Carballo Mena. Cálidas palabras en este día que estamos homenajeando al doctor Villasmil Prieto. Bueno, ahora le voy a pasar la palabra al doctor Ricardo Seco, que está en sala. Hola, mucho gusto. Hola, doctor. Bien, saludo a todos y en especial a César y a Humberto. No hay demasiadas cosas que agregar precisamente porque se han dicho tantas cosas lindas y verdaderas, pero la personalidad de Humberto Villasmil verdaderamente importa en América Latina, un faro que ilumina el camino de lo que hacemos el derecho del trabajo en la relación concretamente con esta gran fuente de derecho del trabajo que desde 1919 es la OIT. Y eso hay que rescatarlo, su disponibilidad para compartir con nosotros, para venir a estos lugares a veces lejanos y a veces olvidados del mundo, pero donde tratamos de hacer realidad en las relaciones humanas y las relaciones laborales ese valor de la justicia social que tanto predicó en aquel momento fundacional de la OIT y que también se toca con aquello que nosotros compartimos, incluso con Humberto, que es precisamente el magisterio de la Iglesia Católica, nacido allá por la Rerum Novarum en el año 1891 y que se proyecta durante más de 100 años, incluso con la propia enseñanza del Papa Francisco. Reconocer a Humberto es una actitud que ha tenido César absolutamente loable, pero no ha acabado, acabó su trabajo en la OIT, pero tenemos mucho que hacer todavía. Así que muchas gracias por permitirme participar, gracias y las manos abiertas y los brazos abiertos para poder encontrarnos presencialmente y darnos el abrazo que realmente merece a un gran amigo. Bueno, muchas gracias Ricardo también por estas palabras. Bueno, ahora sí voy a tomar la palabra para darle un mensaje al doctor Humberto de la doctora María Emilia Casas
Bamonte de España, es la presidenta de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, donde se disculpa, doctor, por no estar hoy por razones de salud, pero sí quería estar participando en este merecido homenaje, donde le envía un cariñoso abrazo y sus mejores deseos. Un aplauso. También tenemos mensaje de Jorge Rosenbaum escrito, ¿no? ¿Te quieren pedir mano? Sí, también, doctor. A ver, qué lindo escucharlo. Ahí ¿Tiene la está. mano? Sí, Tati tiene silenciado el micrófono. Aquí estoy, no podía sacar el silencio del micrófono, perdón. Estoy buscando un segundito. Recién lo tenía y con el tema del silencio del micrófono se me perdió el saludo de Jorge Rosenbaum. Tati, si no, acá lo tengo, ¿eh? ¿Lo tenés? Ay, sí, ahí lo tengo. Bueno, le voy a leer, doctor, también el mensaje que nos ha hecho llegar el doctor Jorge Rosenbaum, donde dice: querido Humberto, en este día, tu día de retiro jubilatorio, recibe el sincero y afectuoso agradecimiento por la tarea cumplida con reces para el beneficio de la región. Tu meritorio desempeño ha sido consigno de tus predecesores y esperemos que así lo sea respecto de quien te suceda en la función. La OIT requiere que especialistas como tú y quienes pasaron antes, la mayoría de cuyos nombres tú mencionaste, continúen la señera labor de sus cometidos para que los países realmente acompañen el progreso de las relaciones laborales que las personas merecen en el desenvolvimiento de los trabajos que le dan el sustento y permiten el desarrollo pleno en sus derechos. En este punto de la vida, a seguir andando con los mejores deseos de quienes contamos con tu amistad y sabia experiencia, brindo con la agridulce felicidad de la despedida de un cargo, pero no de la vida por venir. Bueno, le damos la palabra ahora un aplauso. Hermosas palabras, hermosas palabras. Le damos la palabra ahora a Lorenzo Nieto, ¿te parece, Noelia? Sí. Adelante, Lorenzo, bienvenido. Bueno, buenas tardes. Yo no voy a decir mucho. Creo que los homenajes y lo que se ha dicho es más que suficiente. Lo mío es simplemente felicitar primero a la organización de este evento. Creo que tiene la oportunidad, tiene la jerarquía de un evento académico y creo que además es un merecidísimo reconocimiento a quien es realmente una figura que se ha destacado por su generosidad hacia lo que es la disciplina jurídica del trabajo. Varios mencionaron esta característica de generosidad. Tomaba nota de lo que había señalado el doctor Carballo Mena, cuando decía que más que un docente es un verdadero maestro. Y verdaderamente lo creo. Creo que realmente un maestro es una referencia en el abordaje de esta disciplina, que no es una disciplina en crisis, sino más bien, como decía el propio Humberto, una disciplina que acompaña a la crisis, que es su compañera de viaje. De tal modo de que solamente puedo decirle, en nombre personal y de nuestra institución, muchas gracias. Muchas gracias, Humberto, por todo lo que ha hecho por este derecho del trabajo y esta invitación a poder seguir acompañando los estudios que se hagan en esta materia. Nada más. Y muchas gracias por el uso de la palabra para este gentil reconocimiento. Muchas gracias, doctor. No sé si se encuentra en sala la doctora Rogelia Vargas. Doctora. Parece que se ha retirado, ¿no? Me parece que está retirada. Sí.
Bueno, doctor, también vamos a transmitirle un afectuoso saludo de parte de Raúl Ojeda y Héctor García. También un aplauso para ellos que hoy están acompañándolos también. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera dar sus palabras a Humberto. Si no, ya desde mi parte, doctor, y en nombre de todos los que hacemos la Cátedra de Derechos Humanos Laborales y Derecho Internacional del Trabajo, bajo la dirección del doctor César Arese, le decimos muchas gracias, gracias por todo y le deseamos lo mayor de los éxitos. Gracias a todos y todas por estar presentes hoy. Un gran placer. Sí, doctor Villasmil, adelante. No sé si me pueden dar 3 minutitos. Por supuesto. Por supuesto. No podría dejar de agradecer un momento tan especialmente emotivo para mí. Motivo por muchas razones que estoy seguro que todo el mundo podrá entender. Lo primero, que yo no sé dónde leí o me imaginé, o leí y me imaginé que eso que llaman la memoria de los maestros no es otra cosa que la biografía de sus discípulos. Yo, que me pasé la vida venerando a mis maestros, lo que aspiro de corazón es haber tenido una biografía y un hacer que les rindiera el homenaje de vida con el que yo viví. Yo he tenido grandísimos maestros que lo fueron mucho más de lo que imaginaron. Tuve un maestro oriental que se me fue la vida, se miró la vida y él partió ya, y que yo le pudiera ni aproximadamente agradecer lo que me significó. Pero aquí tengo maestros más jóvenes que yo, como César Carballo, como Mauricio Arese, como Wilfredo Sanguinetti, que lo son simple y llanamente por algo demasiado grande, porque me enseñaron, porque me formaron cuando no sabían que me estaban formando, porque en la vida el signo de los grandes maestros, que yo no lo soy, es que tienen finalmente discípulos invisibles, donde nunca imaginaron, donde jamás pensaron que llegaba una obra suya que iba a influir en alguien, donde alguien lo reconoce esperando algún día verlo y posiblemente no lo va a ver nunca, o que probablemente Dios le da la ocasión a uno de poderlo colmar en este sentido. Yo le quiero agradecer a todos los que han intervenido, a Wilfredo, a César Arese, a Noelia, al doctor Muñeco, su profunda generosidad para conmigo. Yo viví en Ginebra más de 10 años y solía ir a tomar café en la parte vieja de la ciudad, nada más para pasar frente a la última residencia de Jorge Luis Borges, que le dedicó un texto a la ciudad de Ginebra, donde la llama una de mis patrias. Yo ese día entendí que uno tiene más de una patria y que yo me siento argentino no solamente por circunstancia familiar que ustedes conocen, sino porque hubo un arraigo. Uno no es de donde se arraiga, eso decía el poeta. Yo lo digo de una manera más simple, quizás no poética. Uno es de donde lo arraigan. Y eso es lo que me ha pasado a mí en la tierra cordobesa y en la Argentina, en toda su inmensidad. De manera que cuenten conmigo y de mi parte decirle que yo no le puedo pedir sino al Dios de mi fe que me dé salud y lucidez para seguir hablando del nuevo derecho, ese libro de Alfredo Palacio que finalmente es el responsable que más de un siglo después estemos hablando de ello aquí, porque creo tener conciencia de que venero a los que me formaron y a mis maestros no simplemente para quedar bien, es porque me siento parte de una saga, es porque me siento parte de una historia. Y si no hablamos nosotros de nuestra propia historia, nadie va a hablar de ella. Por eso comprendo que he sido a veces un poco recurrente, reiterativo,
en esa reivindicación de que nosotros tenemos que salir a justificar no solo un derecho latinoamericano al trabajo, sino lo que le significó esta tierra, América mestiza, decía el apóstol José Martí, a la Organización Internacional del Trabajo. Y a los jóvenes, a los jóvenes juristas, a los jóvenes laboralistas, a Noelia, a todos los que están aquí presentes, que puedan contar lo que yo dije el día de hoy. Te voy a contar una anécdota que yo viví y que no se me olvidó nunca. Posiblemente aquí atrás está la foto con él, pero ya está de color sepia, el color del tiempo y de la nostalgia. Pero la nostalgia es la metafísica del recuerdo, decía Guillermo Cabrera Infante. Yo creo que eso es así. Yo llegué a estudiar a México de 22 para 23 años y fui alumno de un gran laboralista que ya estaba muy mayor y que a veces, el maestro, a veces llegaba muy lúcido y otro día no. De edad, decían que se había debido retirar, decían no me retiro, y creo que se murió ambos los últimos años, no dejó de dar clase. Ese maestro se llama Alberto Trueba Urbina, el rival académico, no personal, rival por decir, la contracara, por decirlo de alguna manera, de don Mario de la Cueva. Y yo viendo a aquel maestro, las cosas que decía alguna vez, entendí algo, quizás mi origen caribeño me traicionó. Yo muy agara a ser caribeño, pero ahí vino la imagen que alguna vez le dije a un joven, y me acuerdo dónde, le dije, mire, cuando usted en la vida se cruce con un maestro como los que yo me crucé, antes y ahora, y ojalá Dios me dé la ocasión de seguir siendo y de seguirme cruzando con ellos, saque un pocillo, decimos aquí. El pocillo es un artefacto de peltre donde los campesinos toman el café caliente en la mañana. Saque un pocillo y póngaselo al lado, a la cabeza del maestro, porque usted no sabe lo que se va a desprender de ahí. Y cuando llegue a su casa, mire eso. Eso no es sino sabiduría. No la mía, sino de las que me formaron. Ese es mi mensaje a los jóvenes. Cuando usted vea un gran maestro, saque el pocillito, si es que es del Caribe, saque su taza, o como usted lo quiera llamar, y póngalo al lado de la cabeza de este personaje, porque lo que va a caer ahí le va a seguir como una hoja de ruta para la vida. De este derecho laboral que se pasó la vida justificándose, porque cierro con esto, a estas alturas de la vida no conocí otro sistema, otra asignatura, otro derecho que tuviera que tantas veces salir a justificarse a sí mismo como el noble derecho del trabajo. Así que, de todo corazón, muchas gracias. Y aquí, donde me toque vivir, ustedes saben muy bien, y lo voy a decir en lo que seguramente aprendí en el México, en mi primera infancia con mis padres, aquí van a tener la casa suya de ustedes. Donde yo esté, tendrán la casa suya de ustedes. Bueno, muchas gracias, doctor Humberto. Bueno, ya vamos finalizando esta actividad. Este motivo homenaje al doctor Humberto Villamil Prieto, de parte de Itatí de Marchi y quien les habla, Noelia Pedrino, y todos los integrantes de la cátedra. Les queremos agradecer a todos los alumnos, a todos los participantes que estuvieron del otro lado de la pantalla, a todos los que nos acompañaron de distintas partes del mundo. Y con esto, para finalizar, le voy a pasar la palabra al doctor Mauricio César Arete. Oh, bueno, no, ya se ha hablado, creo, demasiado. Simplemente fue nuestro deber, por un lado, enriquecer nuestro espacio de cátedra abierta de la materia de derechos humanos laborales y derecho internacional del trabajo con una exposición magistral, y Humberto realmente ha superado todas nuestras expectativas. Simplemente quiero contar que tratamos de que en un curso de grado de una materia se ponga lo mejor de nosotros. Nosotros sobreestimamos, nosotros ponderamos la labor de los alumnos y les tratamos de dar lo mejor que podemos encontrar en el mundo académico. Y Humberto Villamil es lo mejor que se puede encontrar en el mundo académico latinoamericano y de la Organización Internacional del Trabajo. Y además, concluyendo, hoy
ya faltan poquitas horas, su labor en la Organización Internacional del Trabajo, era nuestro deber reconocerle esa trayectoria, la apertura que ha tenido, las veces que hemos invitado. Además, siempre noto lo siguiente: Humberto nunca improvisa, Humberto prepara sus temas, los estudia, los escribe, y le vamos a pedir esos apuntes para poder publicarlos en nuestro libro del año que viene. ¿Sí? Se lo vamos a pedir porque esto nos enriquece a todos. Agradezco a todos los que han asistido, los que por supuesto han participado en el homenaje, y los invito a que aquellos que se interesen puedan adquirir el libro Desafíos en Derechos Humanos Laborales que estamos distribuyendo, estamos lanzando, ni siquiera hemos presentado, que salió la semana pasada, que lo vean y nos critiquen, porque para eso es, para discutir, para poder analizar. Nosotros tenemos un libro anterior, también del año 2020, que quedó en soporte digital por razones de pandemia. Y bueno, nuestras aulas de la Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Derecho, están abiertos para todos ustedes, para intercambios académicos, para ideas, para debates, para que nos reencontremos. Muchas gracias por su tiempo, por las palabras que han dedicado a Humberto, básicamente, y nos reencontraremos en cualquier momento. Seguramente nosotros ya estamos terminando este curso. Los alumnos están presentando sus trabajos de investigación, son magníficos, y esperamos que, en definitiva, esta clase abierta y este homenaje a los satisfechos vuestras expectativas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Disculpen, antes que nos retiremos, Antonia Rodríguez de Panamá me parece que levantó la mano. Le damos unos minutitos, Antonia. Está silenciada. Fíjate si podés activar el micrófono. No te escuchamos. Fíjate abajo de tu pantalla, Antonia, si podés. Yo no la estoy. Mientras tanto, vamos diciendo de que han llegado muchos mensajes que se están expresando a través del chat, aparte de los que hemos recibido en forma directa. No sé si lo mencionaba Héctor García, también Pablo Arellano, Inclusive, Hugo Barreto, Lione, de Antonio Rodríguez hay inclusive un mensaje escrito, por las dudas de que no se pueda cancelar el silencio del micrófono. ¿Querés que lo lea, César? No, lo voy a ver. De Antonio Rodríguez hay un mensaje que dice: Villamil, Panamá te ama, gracias por todo el apoyo que le diste a la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá. No hay duda de que el OIT pierde y gana la academia. Bueno, muy bien. Si quieres cerrar, entonces estamos. Bueno, con esto no sé, doctor Humberto, si usted quiere decir algunas palabras, y si no, con esto. Gracias de todo corazón, Noelia y Tati, que han dirigido este evento, Mauricio, César Arese. De todo corazón, muchas gracias. Para finalizar, Noé, te pido que me permitas agradecer a los alumnos y las alumnas que han estado presentes y que han sido testigos hoy de un homenaje a un maestro del derecho al trabajo que ha sido fundacional y transversal para cada uno y cada una de los que hemos estado conectados hoy, para que entiendan los alumnos lo que es que estos maestros nos han resignificado permanentemente el derecho al trabajo. Así que es muy importante para nosotros que hayan estado presentes también. Muchas gracias. Gracias, Tati. Bueno.